frente al globo ocular, al globo óptico. Ok. Got it. Ya. Y bueno, y luego vamos a pasar a vías ópticas, y luego mi compañera va a abordar otros síndromes, profundizando más. Entonces, Luren, ¿deseas agregar algo más antes de empezar? No, está bien, chicos. Yo soy la que va a exponer posterior a Arturo, así que en un ratito les comento sobre mi tema. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, empezamos. Entonces, la primera parte es el globo ocular. Entonces, lo básico sobre el globo ocular, la siguiente, por favor. Lo básico sobre el globo ocular es de que tiene 3 capas, y que la parte más importante del globo ocular es la retina. Acá está. Entonces, todo el ojo, todas las partes del ojo van a funcionar en torno a la retina. Digamos que la retina sería como el, el procesador de toda la información que nuestro ojo va a recibir, y todas las demás estructuras, todas las demás capas, lo que van a hacer es primero darle soporte, darle estabilidad y ayudar a nutrir esta retina. Entonces, pero vamos a empezar primero desde lo más externo hacia lo más interno. Entonces, desde afuera tenemos a la capa externa, también llamada capa fibrosa. Acá distinguimos 2 partes importantes. Espero que puedan ver, vamos a ver si se activa el puntero. Espero que puedan ver el puntero. Acá encontramos a 2 partes principales, que son la córnea y la esclera. ¿En qué se diferencian la córnea y la esclera? Básicamente, que ambas forman parte de esta capa externa, de la capa fibrosa, y se diferencian tanto en su nivel de hidratación, en el nivel de colágeno que tiene cada una, y en la vascularización. Y esta parte es muy importante. Entonces, la esclera, que es la primera parte de la capa fibrosa, de la capa externa, es la parte blanca del ojo, lo que se conoce coloquialmente. Sin embargo, está cubierta por una capa transparente. Entonces, realmente lo que estamos viendo, cuando decimos que la esclera es la parte blanca del ojo, lo que estamos viendo es la esclera, pero a través de un lente transparente. La esclera tiene vascularización. O sea, y esto parece obvio decirlo, pero luego vemos a la córnea, que es la otra parte de la capa externa, y no está vascularizada. No tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo es que la córnea logra nutrirse si no tiene vasos sanguíneos como la esclera? Porque la córnea tiene lo que se llama lechos capilares. Los lechos capilares son como algo así como reservas que van a ayudar a la córnea. No son vasos directamente que están nutriendo la córnea, sino son como vasos de reserva, que se nutren tanto del líquido lagrimal, yendo a la parte más anterior, y del humor acuoso, que luego vamos a profundizar en él, yendo a la parte más posterior. Entonces, la primera capa, la capa más externa, capa fibrosa, partes importantes de la capa fibrosa, esclera, córnea, diferencias, la esclera tiene vasos sanguíneos, parte blanca del ojo, tiene una pequeña parte transparente, y la córnea no tiene vasos en absoluto, sino se nutre por lechos vasculares. Vamos a pasar a la capa media, capa intermedia, que también se le conoce como la capa vascular. Esta capa va a ser la más ricamente pigmentada, y bueno, un dato curioso sobre esta capa es que hace muchos años, cuando habían cámaras digitales, esta era la parte que causaba los famosos ojos rojos. Entonces, si algunos de ustedes de chicos les han tomado esta foto y han salido con los ojos rojos, pues échenle la culpa particularmente a la capa intermedia, particularmente a la capa pigmentada, que se llama así porque, punto número 1, pigmentada, pigmento tiene color. ¿Y por qué tiene color? Porque es la parte más vascularizada de la capa media, y ya estamos en la capa media. Entonces, la capa pigmentada no solamente tiene la mayor cantidad de vasos sanguíneos, sino que tiene los vasos sanguíneos más gruesos. Y como digo, es el causante de los famosos ojos rojos en las fotos, sobre todo en las fotos digitales. Luego, otras partes importantes, tenemos a la coroides, y al cuerpo, y al músculo ciliar. Lo más importante aquí es el músculo ciliar. ¿Qué es el músculo ciliar? Básicamente el músculo ciliar va a estar en contacto con el cristalino, que es el lente del ojo, es el lente de la cámara. ¿Qué va a hacer el músculo ciliar? Básicamente lo que va a hacer el músculo ciliar es ya sea abombar o adelgazar el lente. Es como hacer un zoom in y un zoom out a lo que estamos viendo. Va a ajustar, la cámara va a ajustar el zoom. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, yo ahora que estoy viendo la computadora, estoy usando la visión más cercana, más próxima. Entonces,
mi cristalino en este momento, cuando yo enfoco a la computadora, que es lo que está más cerca, visión cercana, va a estar abombado. Por lo tanto, los cuerpos ciliares van a descansar. No van a hacer ningún tipo de tracción, no van a estirar al lente, sino que se van a quedar ahí, quietecitos, y el lente va a terminar abombado, puedo ver perfectamente. Por ejemplo, acá hay una lámpara que está justo detrás de la computadora, ya tengo que usar visión un poco más lejana. ¿Qué va a pasar en ese caso? Ahí, en la visión lejana, es cuando los músculos ciliares comienzan a actuar. Entonces, comienzan a jalar, a jalar, a jalar al lente, al cristalino, para que éste se vaya haciendo más delgado. Entonces, en resumen de esta capa media, tenemos la capa pigmentada, que es la capa causante de los ojos rojos, la capa más ricamente vascularizada, tenemos la coroides, y tenemos al músculo ciliar. ¿Qué tiene importante el músculo ciliar? Que nos ayuda a regular el zoom del ojo, el zoom de nuestra cámara interna, que son los ojos. Visión cercana, el lente se abomba. Entonces los músculos básicamente no van a trabajar mucho, van a estar relajados. El cristalino conserva su estado, su estructura basal normal, que es estar para visión cercana como gordito, abombado. Pero cuando quiero hacer el esfuerzo de ver algo más allá, de usar la visión lejana, ahí los músculos ciliares van a tener que tensarse, van a tener que estirar el cristalino, y por lo tanto ya no va a estar abombado, sino va a estar cada vez más delgado para justamente la visión lejana. Ya tenemos capa externa, recuerden, esclera, córnea, ya tenemos la capa media, lo más importante, el músculo ciliar. Y ahora vamos a pasar a la parte más interna, que es la parte más importante, porque acá va a estar la retina, y dentro de la retina va a estar la mácula, y dentro de la mácula va a estar la fóvea. Entonces, como les digo, todo el ojo funciona en base a la retina. Digamos que todo el ojo sirve a la retina, que la retina va a ser la que realmente va a transmitir la información. Algo particular de la retina es que acá tiene muchas capas, tiene un montón de capas que ahora no vamos a andar en eso, pero lo que sí tiene son los famosos conos y bastones. Entonces, esta parte es súper importante, pero también es súper fácil. Los conos son células especializadas que sirven para la visión de día, para la visión diurna, para la visión a colores. Y los bastones son todo lo contrario. Son células, son estructuras que nos van a ayudar para la visión a oscuras. Es, digamos, nuestra cámara oscura, ¿no? Que nos ayuda a ver cuando no hay luz. ¿Por qué se llaman así? Bueno, ahora que sigamos avanzando van a ver exactamente, pero ahora me quiero centrar acá. Por su forma, si vemos el segmento externo, que como digo, ahora lo vamos a ver, el de un cono parece un cono, es como una puntita, y el de un bastón se ve como un bastón. Algo importante de estas dos células son los pigmentos que tienen. Los bastones tienen un pigmento especial que se llama rodopsina, que es básicamente el pigmento que les va a conferir esa habilidad de ver o de permitir que veamos en la oscuridad. Por otra parte, bueno, ya saben, bastón tiene un pigmento que se llama rodopsina. ¿Para qué sirve el bastón? Para ver en la oscuridad. Por otra parte tenemos a los conos, que también tienen un pigmento, pero tienen un nombre mucho más sencillo, mucho menos rebuscado, que se llama pigmento de color. Entonces, los conos sirven para la visión de día y tienen un pigmento que se llama pigmento de color. Bastón sirven para la visión nocturna o cuando no hay luz, y tienen un componente, un pigmento que se llama rodopsina. Por si acaso, les pueden preguntar exactamente en qué capa están tanto los conos y los bastones. Esos se van a encontrar en la retina, pero en la capa nuclear externa, que como su mismo nombre dice, están un poco más pegados hacia afuera. O sea, son la segunda capa que está inmediatamente hacia el exterior. Pero hay algo muy extraño que pasa con la retina, que cuando pues yo lo aprendí, incluso es algo contraintuitivo, que la luz no va de la parte externa a la parte interna, sino que la luz va desde la parte interna hacia la parte externa. Entonces, la luz, tenemos en la retina, en la parte más interna, pero dentro de la retina la luz viaja desde las partes más internas y va subiendo. Y los conos y los bastones, digamos, son las últimas estaciones a las que la luz llega. Entonces, resumiendo todo, para que quede claro, igual pueden hacer preguntas al final. Tenemos la capa externa, también llamada capa fibrosa, córnea esclera. Tenemos la capa media, que también se le conoce como capa vascular. Acá va a estar la capa pigmentada. Acá va a estar el músculo ciliar, que van a apoyar al cristalino, para bombarlo, para ya sea la visión, sobre todo de lejos, ¿no? Que lo van a estirar.
la visión lejana. Y finalmente tenemos a la parte interna, en donde va a estar el componente más importante del ojo, que es la retina. Dentro de la retina está la mácula, y dentro de la mácula está la fóvea. Entonces, la siguiente, por favor. Voy a ir avanzando. Entonces, acá están viendo un diagrama a la derecha, que es de un fondo de ojo. ¿Para qué usamos el fondo de ojo? Básicamente para ver el disco óptico, o en este caso, la papila. También se le conoce como papila. ¿Cuál es la importancia de este fondo de ojo? Para empezar, acá estamos viendo la parte, como su mismo nombre indica, la parte más posterior del ojo. Recuerde que la mácula, la retina que la estamos viendo acá, que está a la izquierda, fóvea, parte central, la fóvea es parte de la mácula, y la mácula es parte de la retina, o es el centro de la retina. Entonces ya estamos viendo las capas más internas, más profundas del ojo. La importancia de este fondo de ojo es que nos permite ver alteraciones secundarias, por ejemplo, a hipertensión arterial. Cuando la presión comienza a subir, lo que va a pasar con el disco óptico, que debería verse, que espero que se vea acá, debe ser circular, debe ser bonito, debe tener los bordes muy bien definidos. Cuando el disco óptico comienza a perder sus bordes, comienza a verse como estrellado, comienza a verse como poco definido, comienza a verse coloquialmente como si fuera un huevo que lo estamos friendo, pierde su estructura. Entonces eso probablemente nos esté indicando un proceso hipertensivo. Y bueno, a la izquierda tenemos pues un resumen de todas las capas que hemos mencionado. Esclera, estamos ya en las capas más externas, corolla, retina y nervio óptico. Algo importante que quería decir con respecto a la capa pigmentada, que forma parte de la capa media, es de que, ¿por qué en el ojo tenemos una capa tan pigmentada? O sea, si eso, en teoría, debería ser que veamos peor. O sea, ¿por qué hay una capa gruesa? ¿Por qué hay una capa con tantos vasos sanguíneos? ¿Por qué hay una capa coloreada? Digamos que a priori no tendría ni siquiera sentido. Bueno, esto es porque la luz debe centrarse. Y para centrarse, la luz se debe filtrar. Entonces, inclusive en el ojo hay una zona que se llama punto ciego. Si no existiera esa capa, si no existiera ningún tipo de pigmento, si no existiera una capa tan gruesa, que es la capa pigmentada, básicamente la luz se dispersaría por todo el ojo y la información no la podríamos procesar. Sería demasiada luz, la luz no se concentraría en donde se debe concentrar, que es la retina, la mácula, y perderíamos todo tipo de agudeza visual y al final no podríamos ver. Entonces, de ahí la importancia de la capa pigmentada. Sirve para ayudar a filtrar la cantidad de la luz que entra y por lo tanto para apoyar, para mejorar la agudeza visual. El siguiente, por favor. Entonces, antes de pasar a la vía visual, que como digo, es la fija, siempre lo he visto, quería hacer un apunte sobre mácula y retina. Como ya hemos mencionado, la mácula forma parte de la retina, pero ambas tienen funciones no tanto diferentes, pero sí complementarias. La retina, véanlo como tres círculos que está cada uno dentro de otro, siendo el círculo que está más externo la retina, luego la mácula, y luego el círculo que está más adentro de la fóvea. Entonces, mientras estemos más en la periferia, cuando estemos más cerca del círculo externo, tendremos la retina, que sobre todo se va a especializar en la visión con poco detalle. Y mientras más nos vayamos al centro, que es donde está la fóvea, primero la mácula, luego la fóvea, la visión se va a hacer cada vez más detallada. Entonces, para que quede claro, retina, mácula, fóvea, cada uno está dentro de otro. La retina está más afuera, luego es que la mácula, luego es que la fóvea. Mientras estemos más en la periferia, la visión no es que sea peor, sino que menos detallada. Se llama visión periférica. Y mientras nos vayamos más al centro, la visión se va haciendo más aguda con mayor detalles. Mientras más llegamos al centro, que es la mácula y la fóvea. Entonces, básicamente acá tenemos igual lo mismo, solo que desde otro ángulo, la córnea, como les había anticipado antes, forma parte de la capa externa y es la típica zona del ojo que siempre, debido a su convección, debido a que es más convexa, es como que protruye, es como que sale, ¿no? Entonces, esa parte salida, que es la que tanto se desprende, por ejemplo, en boxeadores o por traumas, es la córnea, porque es la parte que sobresale del mismo ojo. Y acá tenemos otra parte muy importante que es el canal de Schlemm, que es el drenaje del humor acuoso. El humor acuoso se va a producir desde adentro, pero va a migrar hacia afuera. O sea, pasa desde la cámara posterior
producido por los procesos ciliares hacia la cámara anterior, va a migrar. Sin embargo, esto es como si fuera un drenaje. El humor acuoso, si bien sirve para dar estructura, si bien sirve para darle estabilidad al ojo, tampoco es de que se pueda quedar ahí para siempre. O sea, este humor acuoso necesita filtración, necesita que mientras se produzca más humor acuoso, porque eso sí, va a estar en constante renovación, la parte o el humor acuoso que lleva más tiempo debe filtrarse y debe eliminarse. Y por eso es tan importante el canal de Schlemm, porque es la vía de salida del humor acuoso. El humor acuoso, como digo, está en constante renovación, se va produciendo en los procesos ciliares y necesita esta salida, esta vía escape que es el canal de Schlemm, para filtrarse, para eliminarse y para que nuevo humor acuoso sea producido en los procesos ciliares. ¿Qué pasa con el canal de Schlemm? Se obstruye. ¿Qué pasa cuando el humor acuoso no tiene por dónde salir? Pues se concentra en el ojo y aparece la famosa enfermedad que se llama glaucoma, que no es otra cosa que una presión intraocular tan elevada que la cámara empieza a fallar. La presión intraocular es tan grande que las mismas estructuras internas del ojo comienzan a sufrir y comienzan a primero perder estructura y luego perder funcionalidad. Esto es típico de las... Solamente pasa en personas mayores, solamente pasa en personas que ya tienen un largo recorrido de vida. Pues no necesariamente. Básicamente, sí, Daniel, el humor acuoso sirve para darle estructura y estabilidad al ojo. Sin el humor acuoso, básicamente, el globo ocular estaría completamente hueco. Entonces, el globo ocular requiere cierto fondo, requiere estar repleto de algo para que pueda funcionar, pero este humor acuoso que le da estructura, que le da estabilidad, también tiene que salir, porque como todo en el cuerpo, eh, en el cuerpo nada dura para siempre, por así decirlo, ¿no? O sea, algunas cosas se eliminan, pero se van produciendo otras. Esto pasa con las células, pasa con todo. Pues lo mismo pasa con el humor acuoso. Los procesos ciliares tienen que ir formando más humor acuoso, y esto tiene que drenar. Y por ahí drena por el canal de Schlemm. Y si este canal se obstruye, o por alguna razón el humor acuoso no se puede eliminar, la presión intraocular aumenta y produce glaucoma. Es propio de las personas mayores, es más común de personas mayores, pero no exclusivo. Hay una condición que se llama glaucoma congénito, que es por un defecto de nacimiento que ya sea que o no hay canal de Schlemm, o bien es obstruido, o bien no funciona. Entonces el humor acuoso se queda en el ojo. Entonces la presión intraocular aumenta, ¿y esto qué puede producir? Esto puede producir fotofobia, que es el sentirse, el que te moleste la luz, el que no pueda, el que cualquier fuente de luz te resulte excesivamente molesta. Lagrimeo, sobre todo el lagrimeo muy, muy, muy profuso, y que el ojo sea turbio. Es decir, que en vez de que se vea lo típico, ¿no? Pupila, iris, bastante diferenciado, todo se haga turbio, todo se haga más denso y se comienza a poner más grisáceo. Entonces, eso es más importante. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos a la vía visual, que es la fija, como les he anticipado. Entonces, primero vamos a ver unas generalidades de cómo comienza a viajar esta información. Para empezar, algunas cosas generales, como digo. La vía visual como tal, la vía óptica, las famosas vías derecha, izquierda, decusan, llegan a los globos oculares, es una vía ininterrumpida. ¿Qué quiere decir esto? No encontramos ninguna célula estación, que se llama las células bipolares. Como sí encontramos, por ejemplo, en la misma retina. En la misma retina, sí, o sea, los conos y bastones requieren esas células estación que se llaman células bipolares para conectarse con otras células. Pero en las vías visuales, no. Entonces, esto en parte es bueno, pero claro, también es malo porque hace que la vía visual sea mucho más propensa a lesiones y de que una pequeña lesión en una vía, como es ininterrumpida y como no tiene otras células que más adelante las vayan a reemplazar o les vayan a ayudar, pues termine un pequeño daño causando por resultados devastadores. Entonces, retina, luego de la retina pasamos al nervio óptico. Recuerden que la luz de la retina va desde adentro hacia afuera. Sí, la luz de la retina viaja de adentro hacia afuera, luego pasa el nervio óptico, luego hay una hemidecusación en el quiasma óptico que la gran mayoría de las fibras van a decusar, pero no todas. Aproximadamente, cada persona es distinta, ¿no? Pero aproximadamente un 60% decusa y un 40% de las fibras no decusa. ¿Dónde decusan? En el quiasma óptico, que ahorita lo vamos a ver una vez que pasemos a la siguiente diapositiva, que es simplemente como un cruce de las dos vías. Luego tenemos las fibras nasales, tracto óptico, hay sinapsis con el núcleo geniculado lateral,
que se encuentra en el tálamo. Entonces lo más importante, tenemos las fibras nasales, continúa el tracto óptico y hace sinapsis con el tálamo, no se comunica con el tálamo, particularmente con el núcleo genicular lateral, pero si es en tálamo también está muy bien. Y bueno, a la derecha es lo que van a ver en algunas semanas, ya van a ver a profundidad de qué se constituye el tálamo, todos los núcleos, ¿no? Pero por ahora solamente con que sepan que el núcleo, que forma parte del diencéfalo, y que el tálamo tiene un núcleo que es el núcleo genicular lateral, que sirve de estación para toda la vía visual, estamos perfectos. Recuerden que, hablando de la corteza, o sea, en sí del cerebro, la vía visual primaria es el área 18 de Brodmann, que eso los pueden preguntar también. Entonces, vía visual primaria, la vía más importante, que está en la parte más occipital, es el área 18. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, acá están los fotorreceptores, que ya vimos antes, acá está para que nos vean. Conos, como digo, el segmento externo se parece a un cono, tiene una puntita, sirven para la visión diurna, visión a color, con su pigmento, se le llama simplemente pigmento de color, y por otra parte tenemos el bastón, y acá, esto que parece como peine, o sea, más en la parte externa que parece como si fuera un peine, como un cepillo, son los discos. Entonces, cada uno, tanto el bastón como el cono, si se acercan a la computadora, también van a ver que el cono tiene como un poco más subliminal, por así decirlo, pero también tiene como estos dientes. Estos son discos. Cada uno tiene aproximadamente unos 1000 discos. Y bueno, acá está simplemente para que los vean, para que sepan cómo son, y que se encuentran en la retina, particularmente en la capa nuclear externa. Hay otras capas, pero como digo, eso es lo más importante. Entonces, señales, corteza visual primaria, área 18 de Brodmann, como les dije, del lóbulo occipital, o sea, en la parte más posterior. Y luego tenemos el tracto óptico, las fibras nasales del ojo izquierdo. Ya, esto es algo que puede ser un poco confuso. Entonces, tenemos que las fibras que corresponden, por ejemplo, hacia la izquierda, realmente vienen de la derecha, porque decusan. Entonces, un daño en una fibra derecha, como vamos a ver ahora, va a producir un daño o va a alterar el campo visual del lado contralateral. Entonces, la siguiente, por favor. Para que cargue la siguiente diapositiva. Ahora, eso es un pequeño resumen, un diagrama. Sé que he ido un poco rápido, pero me interesa llegar a la vía visual. Entonces, tenemos retina formada por fotorreceptores. ¿Dónde van a estar? Particularmente en la capa nuclear externa. Conos, bastones. Conos para la visión diurna, bastones, visión nocturna. Luego tenemos el nervio óptico, que se puede llamar una continuación directa de la retina. Incluso mucha gente afirma de que realmente el nervio óptico no es tal cual un nervio, sino que simplemente es una continuación de la retina. Luego tenemos el quiasma óptico, que es donde van a decusar, donde se cruzan, y bueno, es el causante de todas las confusiones después. Posteriormente tenemos a la cintilla óptica, al cuerpo genicular lateral o núcleo genicular lateral que se encuentra en el tálamo o también en el encéfalo. Luego tenemos las radiaciones ópticas y todo esto va a llegar a la corteza occipital, que es donde se procesa. Entonces es como una computadora. La luz entra por la retina, va desde la parte más interna hacia la parte más externa, luego viaja a la velocidad rapidísima por el nervio óptico, decusa por el quiasma óptico, pasamos a la cintilla óptica, luego ya estamos en el sistema nervioso central, pasamos al tálamo, particularmente al cuerpo o núcleo genicular lateral, luego radiaciones ópticas, que son las que van a comunicar el tálamo con la corteza, que es como una corona radiada, como rayos que le salen del tálamo, y luego corteza occipital, sobre todo al área visual primaria, que es el área 18 de Brodmann. Entonces, ese es todo el recorrido que tiene que seguir la luz para que simplemente podamos ver. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es básicamente lo mismo, pero visto con un corte distinto. O para que sea un poco más gráfico, no lo que acabo de decir. Tenemos la retina, que donde se ubica, en la parte más posterior del globo ocular, en la capa más íntima, más interna. Luego tenemos el nervio óptico, que es una continuación directa. Luego decusan, se cruzan, 60% cruza, un 40% se queda, pero la mayoría decusa. Cintilla óptica, que es como que le salen brazos al quiasma óptico para poder llegar a la siguiente estación, que es el asa de Meyer. Luego el tracto genículo-calcarino superior, o bueno, núcleo genicular lateral, ustedes ya saben, se encuentra en el tálamo, y corteza occipital. Entonces, es todo un recorrido desde los ojos hacia el cerebro, véanlo así.
globo ocular con retina, nervio óptico, quiasma, cintilla, que son los bracitos estos que le salen a la decusación, luego tálamo, o sea, ya el sistema nervioso central, núcleo geniculado lateral, y luego, bueno, corona radiada o radiaciones ópticas, y corteza occipital. Área 18 de Brodmann, corteza visual primaria. La siguiente, por favor. Bueno, este es o sea, más o menos a detalle, cintilla óptica, nace del quiasma óptico, como digo, estos bracitos, y pasan posterolateralmente alrededor del pedúnculo cerebral. O sea, en sencillo, cintilla óptica son los brazos que le salen al quiasma óptico, que son simplemente un cruce de las vías ópticas, nada más. O sea, es la continuación lógica que tiene que seguir el quiasma óptico para poder acercarse al tálamo. Sinapsis cuerpo geniculado lateral, que esto se encuentra en el tálamo, en el diencéfalo, y luego proyección de la radiación óptica. ¿Para ir a dónde? Hacia la corteza visual primaria, para ir hacia la corteza, porque no pasa directamente. Tiene que pasar por la proyección o corona radiada hasta llegar al mismo cerebro, la misma corteza cerebral, en la parte occipital, en la parte más posterior, porque esto va, digamos, de adelante hacia atrás, a la región occipital, particularmente al área 18 de Brodmann. La siguiente, por favor. Esperemos que cargue. La siguiente debería ser vía visual ya. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, y acá hemos llegado a la vía visual y lo más importante, las lesiones de la vía visual. Entonces, como les he dicho, véanlo así. Tenemos dos campos. El campo temporal, ¿por qué se llama temporal? Porque está pues más cerca a la región temporal del cerebro. Entonces, y la región nasal. Acá lo que va a pasar es de que la fibra que viene más pegada a la zona nasal, o sea, más pegada al centro, va a transmitir información del campo temporal. Entonces, porque se cruzan. Entonces, siempre es al revés. Y entendiendo esto, ya pueden ir sacando las diferentes lesiones a los niveles que ocurren. Para empezar, tenemos la más sencilla, que es la número 1. ¿Por qué la más sencilla? Porque ocurre antes de la decusación, antes del quiasma. Entonces, acá el culpable de que esto sea o engorroso o medio difícil de entender a la primera es el quiasma óptico. Porque claro, como hemos quedado de que no hay células dipolares, no hay células estación, todo esto es un recorrido ininterrumpido. Lo único que va a pasar es que se van a cruzar. Si se lesiona el nervio óptico, que es la primera imagen, la primera lesión, se disecciona, lo que va a pasar es lo lógico, que simplemente todo ese campo visual, temporal, nasal, absolutamente todo el ojo, se va a quedar a oscuras. Entonces pierde la función. Esto se llama anopsia. ¿Anopsia qué es? Pierdo toda la información visual que me transmite un ojo, porque todo el nervio óptico fue seccionado. Entonces, no importa la decusación, porque aún no estamos en la decusación. Simplemente es como si alguien agarrara una tijera, lo corta y todo ese ojo queda a oscuras, ¿sí? La primera entonces es una anopsia derecha, secundaria a una lesión. Pero bueno, ¿qué enfermedad puede causar este evento tan grave, ¿no? En perder la visión de un ojo por completo, en la esclerosis múltiple, que la van a ver más adelante en su carrera, pero les adelanto lo que es básicamente la esclerosis múltiple. Ustedes ya saben de que todos los nervios en el sistema nervioso central, en el periférico, o casi todos, van a tener mielina. ¿Para qué sirve la mielina? Es como un cable, y la mielina viene a ser como la fibra óptica, por así decirlo, del internet. Va a permitir de que la información viaje muchísimo más rápido gracias a una conducción que se llama conducción saltatoria. Entonces, ¿qué hace la esclerosis múltiple? Lo que hace es primero destruir o comerse esa mielina, que es la que transmite la información a tan alta velocidad, y empieza a destruir a los nervios. Se llama esclerosis múltiple. Entonces comienzan a desmielinizar a los nervios, y poco a poco el nervio, como ha perdido su estructura, en este caso tan importante como es la mielina, que es la que va a hacer que la información se transmita a tan altas velocidades, comienza a perder la función, y puedes llegar a perder toda la visión de un ojo, quedando en una anopsia derecha porque estamos en el lado derecho. Luego tenemos
ya llegamos a la zona de la decusación. Decusan, recuerden, el 60%, que es el quiasma. Entonces, acá lo que va a suceder es cuando, a ver, quedamos que cuando está afectado todo un ojo y se queda a oscuras, es anopsia. Entonces, cuando se queda la mitad de un ojo a oscuras o solamente un campo visual, se llama hemianopsia, la mitad de una anopsia, porque ya no estamos perdiendo toda la visión del ojo, toda la visión que ese ojo nos puede ofrecer, sino solamente la mitad. Entonces, ya saben lo que es anopsia. Anopsia es cuando la mitad de un campo visual se queda a oscuras. ¿Importa que sea derecha, izquierda? Todavía no. Todavía no importa. Anopsia es cuando un ojo se queda a oscuras. Hemianopsia cuando la mitad de ese ojo se queda a oscuras. Todavía no importa de qué lado. Luego, habrán visto que hay una hemianopsia homónima o homogénea, depende de donde lo hayan leído, y una hemianopsia heterónima o heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Pues heterónima o heterogénea quiere decir de que se van a afectar, por ejemplo, se afecta un campo visual izquierdo y se afecta un campo visual derecho. O en cristianos se afectan los campos visuales de los costados. Entonces, son lados diferentes. Uno es a la izquierda, el otro es a la derecha. Entonces, ya son distintos, por tanto. Se llama hemianopsia, porque la mitad del campo visual está alterado, y heterónima, porque está alterado el izquierdo y el derecho, o sea, los costados, o sea, la visión temporal. Y bueno, habrán visto en muchos libros de que es hemianopsia, heterónima, y luego sigue bitemporal. ¿Qué quiere decir bitemporal? Eso, de que básicamente la visión de los costados, temporal es visión de los costados, ¿sí? O sea, cada vez que vean bitemporal o temporal quiere decir visión de los costados, o sea, los campos visuales que están más en la parte externa. Entonces, a eso lo llamamos una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Cómo se vería una hemianopsia heterónima bitemporal? Pues imagínense, tenemos a los dos campos visuales, les hacemos una línea, porque es hemianopsia, porque no está afectado todo el campo visual, y luego heterónima, ya sabemos que tenemos que escoger lados distintos, o sea, no puede ser izquierda, izquierda, no puede ser derecha, derecha, ya sabemos que tienen que ser diferentes, y bitemporal, entonces ahí nos han dado toda la información. Bitemporal quiere decir de que las zonas de los costados, los campos visuales de los costados van a estar alterados, entonces solamente vas a tener una visión en túnel, por así decirlo, no vas a poder ver si alguien, por ejemplo, te saluda del lado derecho o del lado izquierdo, simplemente no vas a poder verlo. Entonces, esto pasa cuando se lesiona el quiasma óptico, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? La lesión más simple, que es la anopsia. ¿Qué es anopsia? Que todo un ojo, que todo un campo visual completo, se quede a oscuras. Causas una disección completa, una lesión completa del nervio óptico antes de decusar. ¿Por qué ocurre esto? Esclerosis múltiple. Entonces, se comienza a perder la mielina, se obstruye la arteria central de la retina, y por lo tanto, como el nervio ya no tiene la mielina que permite que la información pase y se transmita tan rápido, empieza a destruirse. Luego vamos a pasar al quiasma, que es la zona donde decusa el 60%, que ahí tenemos la hemianopsia heterónima bitemporal, o hemianopsia, que ya hemos dicho, ¿no? Hemianopsia es la mitad de una anopsia, por lo tanto la mitad. Heterónima, lados distintos, y bitemporal, los que están más hacia los costados. Visión de túnel, por lo tanto. Causas de esta hemianopsia heterónima bitemporal en el quiasma óptico por los llamados craniofaringomas. ¿Qué son los craniofaringomas? Básicamente son tumores de la hipófisis, porque habrán visto de que la hipófisis está pero muy cerca del quiasma óptico. Digamos que acá está el quiasma óptico y acá está la hipófisis. En este caso la adenohipófisis, que es la que está más en la parte más anterior. Entonces, si tenemos un tumor en la hipófisis, que es esta, comienza a crecer, y lo primero que va a obstruir, lo primero que va a alterar, lo primero que va a comprimir y posteriormente destruir es el quiasma óptico. Entonces, ya saben, visión de túnel, hemianopsia heterónima bitemporal, solamente puedo ver el centro, causas, lesión del quiasma óptico, causas, craniofaringoma. Y bueno, después de que hemos visto esto, que ya es como lo más complicado, tenemos diferentes tipos de hemianopsias, ¿no? Por ejemplo, concéntrense en la zona que está pasando la decusación. O sea, ya hemos pasado el quiasma óptico en la parte que está más abajo, en la parte siguiente. ¿Qué va a pasar acá? Por ejemplo, vamos a lesionar la parte de la derecha.
la cortamos, la comprimimos, sí, listo, se destruye. ¿Qué es lo que va a pasar? Como está antes de que decuse, no puede afectarse el lado derecho, no puede afectarse el mismo lado, porque la mayor parte de la vía visual, de las fibras ópticas, ya se fueron al otro lado. Entonces, cualquier lesión que pase el quiasma óptico, que esté más abajo del quiasma óptico, se va a ver traducido en el campo visual contralateral. Entonces, ya hemos dicho, cortamos el lado de la derecha. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir una anopsia? No, particularmente no, porque hemos dicho, anopsia solamente hay cuando se lesiona el nervio óptico. Es el único caso en el que hay una anopsia. Entonces tiene que ser hemianopsia. Muy bien, ya tenemos la tercera parte del problema resuelto. Luego, en este caso sí van a ser homónimas, porque aún no han decusado. ¿Qué quiere decir homónimas? Que están en un mismo lado. Entonces, o es izquierdo o es derecho. Ya no hay visión de túnel, que eso es propio del quiasma óptico, porque ya estamos en la misma zona de la decusación. Hasta ahora que tenemos una hemianopsia, que es solamente la mitad de una anopsia, como hemos dicho, solamente la mitad de un campo visual alterado, y homónima, porque deben estar al mismo lado. Pero ¿a qué lado? Derecho no, porque aún, o sea, les falta decusar. Entonces, inevitablemente van a tener que decusar la mayor parte de las fibras, y eso se va a ver traducido en una pérdida de la visión, pero de los dos campos visuales izquierdos, de ambos ojos, izquierdo, izquierdo. Esto como se le llama hemianopsia, homónima izquierda. Sobre todo, una lesión a estos niveles es por causa vascular, ¿no? O sea, obstrucción de una rama, obstrucción de una arteria, y eso se ve traducido al final en, pues como hemos dicho, una hemianopsia. Y en el quiasma óptico decusan, sí, en el quiasma óptico decusan no todos, o sea, pero la mayoría, ¿no? O sea, entonces un 60% decusan, que es la línea de cruce. Y básicamente eso, bueno, vamos a pasar a los dos últimos, que son, digamos, también intuitivos, porque lo difícil es acá. Lo difícil es quiasma, y lo difícil es las vías que están antes de llegar al quiasma. Entonces, vamos a ver, ya no lesionamos el derecho, vamos a lesionar el izquierdo, porque queremos y porque podemos. Listos, fue. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una hemianopsia, porque anopsia solo ocurre a este nivel, al nivel del nervio óptico. En este caso va a ser una hemianopsia homónima, sí, porque las fibras aún no han decusado, pero estamos en el lado izquierdo, ¿en qué se va a ver traducido? En una hemianopsia homónima derecha. Entonces, los dos campos visuales derechos de ambos ojos van a estar afectados porque hemos lesionado el lado izquierdo. Pasamos a los dos últimos, que como digo son los más... Sigue la misma lógica. ¿En qué lado estamos? Es en el 5. ¿En qué lado estamos? Estamos en el lado izquierdo. Y qué casualidad que también como en el punto anterior, como en el 4, los campos visuales alterados sean los contralaterales, los derechos. La misma lógica, porque van a decusar. La mayoría decusa, entonces el defecto se va a ver traducido en el campo visual contralateral. Pero en este caso, el centro queda preservado. O sea, cuando es una lesión, en este caso, como ya estamos cerca al córtex occipital, a la corteza, el 5 sería una lesión a nivel de la corona radiada o de estas radiaciones que hemos visto justo antes de llegar a la corteza. Se lesiona, vamos a tener una hemianopsia, pero no completa porque ven un puntito blanco, que eso quiere decir que el centro está bien. Entonces vamos a tener una hemianopsia homónima porque está del mismo lado, derecha porque hemos alterado el lado izquierdo, pero con preservación del punto central, ¿sí? Y pasa todo lo contrario cuando ya la lesión es a nivel de la corteza occipital. O sea, por ejemplo, alguien nos da una patada voladora o nos caemos y lamentablemente quedamos de cerebro, o sea, la famosa caída de cerebro en la que se va a ver alterada la corteza occipital. Básicamente lo que vamos a tener es que todo ese punto central lo vamos a perder. Entonces, un pequeño repaso. O sea, sé que esto puede parecer muy denso, la verdad que lo es la primera vez, pero entiendan esto. El problema, por así decirlo, o donde hay que estar más atento, es en el quiasma óptico, o sea, en el 2, acá, espero que sea mi cursor, y en el 4, o sea, 2, 3, 4. Ahí es donde está el problema. Después sigue la misma lógica. Entonces, en el 1 es lo más sencillo, ¿no? Se secciona el nervio completo, tenemos una anopsia porque aún no ha decusado.
y hemos afectado a todas las fibras. Entonces todo ese ojo se queda a oscuras. En este caso, lesión derecha del nervio óptico, fácil, anopsia derecha. Perdemos el nervio derecho, perdemos la visión del globo ocular derecho, no hay más ciencia. 2, quiasma óptico. Acá ya tenemos que tener un poco más de cuidado porque cruzan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como cruzan la mayoría, pero no todos, lo que vamos a tener es la llamada visión de túnel. Solamente vamos a poder, recuerden que lo rojo es lesionado, acá en los gráficos, solamente vamos a poder ver hacia el centro, hacia el frente, no vamos a poder ver los costados. Entonces, esto se llama una hemianopsia porque solamente la mitad del campo visual está afectado. Heterónima o heterogénea, porque si se dan cuenta es el lado izquierdo y luego es el lado derecho, son distintos. Y bitemporal, porque ambos lados coincidentemente son, bitemporal ya hemos quedado que son de los costados. Luego, tenemos el 4, es lo mismo pero un poco más fácil. O sea, es una hemianopsia, pero del lado contrario. Lesionamos el 4, que es la parte izquierda. ¿En qué va a resultar? En que vamos a perder la visión de los campos derechos, pero de ambos ojos. Ya no es visión de túnel, porque ya no estamos en el quiasma óptico, estamos un poquito más abajo. Entonces, perdemos el lado izquierdo, ya han decusado, perdemos los dos campos visuales derechos contralaterales. Luego, el 5, que es a nivel de la cintilla, de las radiaciones o de la corona radiada, depende cómo lo digan, ¿no? Puede ser radiaciones, corona radiada, que es justo después de la cintilla, que hemos quedado que es lo que está posterior al quiasma óptico, pero antes de llegar a la corteza. Entonces, en la parte 5, sigue la misma lógica, es igual, solamente de que se va a preservar el centro, o sea, no va a ser completa. Entonces, lesión en el cuerpo geniculado lateral, que es el 4, ya saben, ¿no? Ahí sí hay una hemianopsia, en este caso homónima, derecha, porque hemos afectado al lado izquierdo. Pasamos al 5, que es corona radiada o radiaciones, donde va a ser lo mismo, igualito, pero con el centro preservado. Vamos a poder tener una pequeña, vamos a ver un poquito más. Y finalmente corteza occipital, y ya con esto acabo, en el que todo está bien excepto el centro. Entonces, bueno chicos, por mi parte, eso sería todo. Disculpe porque la lesión 5 se dice que es una hemianopsia por conservación de mácula, porque se conserva el centro, Luciana. O sea, la mácula es lo del centro. Por eso se llama por conservación de mácula. Recuerda de que la mácula está dentro de la retina. Entonces, como son radiaciones ópticas, que es el número 5, vamos a tener una hemianopsia pero no completa. Entonces, cuando te dicen con mácula preservada, es de que por lo menos un pequeño punto en el centro lo vas a poder ver. Caso contrario, si no te dicen con mácula preservada, sino solamente te dicen hemianopsia, entonces es un poco más arriba, sería en la región 4, que corresponde al tracto óptico llegando al cuerpo geniculado lateral. Bueno, creo que había otra pregunta por acá. ¿O solo las lesiones ópticas se dan por daño al quiasma óptico? No todas. O sea, estas son, se pueden dar en realidad en cualquier nivel. Solamente de que, y hago tanto hincapié en el quiasma óptico porque es como que lo más difícil por el tema de la decusación. Entonces, si hay una lesión en el quiasma óptico, ya saben, solamente vemos el centro, visión de túnel, es como si estuviéramos en un túnel. No vamos a poder ver nada de los costados. Entonces, así sería ese tipo de lesión. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, hasta acá llega mi parte. Espero que se haya podido entender. Como digo, sobre todo estudien esta última parte. Es importante que tengan siempre noción de lo que están estudiando, por eso hemos visto anatomía, estructura, cómo funciona, cuáles son las partes más importantes, que en este caso es la retina, pero concéntrense en esto, en vías visuales. 100% asegurado que les va a venir por lo menos una pregunta, y 100% asegurado de que les va a venir una lesión a partir del quiasma óptico, porque claro, lesión a partir en el punto 1 en todo el nervio es fácil, no es lo más intuitivo. En cambio, cuando vamos bajando, ya se cambia. Entonces, sobre todo estudien. ¿Qué les recomiendo estudiar? A lo que le den más puncho, más importancia. Vías visuales a partir del quiasma óptico, o sea, del 2 al 6, porque el 1 es intuitivo. ¿Sí? Entonces, chicos, para mí pues ha sido un placer poderles enseñar. Espero que haya quedado un poco más claro, que hayan podido reforzar lo que han visto en la clase. Y ya saben lo que tienen que estudiar, ya saben en este tema lo que le tienen que dar más importancia. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y le doy paso a mi compañera Lourdes. Muchas gracias.
Ya, ok, chicos. Yo soy Luren García, como mencionó mi compañero. Ahora lo que yo voy a abarcar es el tema del síndrome de Horner. Aquí. Esta también es una de las... Sí me van a escuchar bien, ¿verdad? Sí ya, está bien, gracias. Ya, esta también es una de las preguntas muy concurridas en los exámenes. Casi siempre vienen. Ya, y bueno, empiezo. Este síndrome de Horner, más que todo es una afección que puede afectar parte de la cara, como también a nivel del cuello, ¿no? Y esto tiene una causa principal, lo cual es una interrupción de una vía nerviosa que va a recorrer por todo este camino. Entonces, tenemos aquí en esta imagen, en esta imagen de aquí, a ver, a ver si logro, a ver, en esta imagen de aquí, ya, perdón si escribo feo, ya, en esta imagen de aquí, empieza todo desde aquí, a este nivel. Esta vía se va a llamar la vía simpática, como aquí lo dice, inicia aquí. Con una neurona de primer orden que se encuentra ubicada a nivel del hipotálamo posterior. Luego, esta neurona va a ir bajando, 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 descendiendo a través de lo que vendría a ser el tronco encefálico, ¿no? Como se conoce. Y posterior va a llegar a la médula espinal, sobre todo a esta región de aquí que aquí está mencionada, a la región torácica. Entonces, luego de ello, aquí se va a dar la salida, ¿no ves que miren aquí hay sinapsis? Aquí se va a dar la salida posterior de estos axones simpáticos. Se van a denominar simpáticos porque la vía en sí es simpática. Y luego se va a encontrar con la neurona de segundo orden, que es la que va a llegar a la cadena simpática. Luego la neurona preganglionar va a hacer sinapsis en el ganglio simpático. Aquí está, la cadena cervical ganglionar simpático. Y luego va a salir la neurona postganglionar y va a salir junto con el plexo carotidio. Aquí también está mencionado el plexo carotidio. Aquí ven, la neurona sale, va a llegar a este nivel y luego va a emerger hacia los órganos efectores, ¿no? En este caso es el ojo, pues. Bueno, y hay los diferentes tipos de músculos, ¿no? En este caso, este síndrome de Horner tiene una triada, que es en base a las manifestaciones. Las manifestaciones, uno, es lesión del músculo tarsal, que es la que es el encargado de elevar el párpado, ¿no? Entonces, si va a haber una lesión a ese nivel, quiere decir que el párpado no se va a elevar. Entonces, ¿qué va a producir? Va a caer. Entonces, ese caimiento del párpado se va a denominar ptosis. También acuérdense mucho de eso porque también es algo que viene bastante, bueno, para escribir bien. ¿Ya? Aquí. Entonces, es uno de los que viene, también unas preguntas de las que vienen, siempre casi repiten. ¿Ya? Eso es por la lesión del músculo tarsal. Luego también vemos que no va a dilatarse la pupila. Entonces, si no dilata la pupila, ¿qué va a ocasionar? Una miosis. En este caso va a ser del mismo ojo afectado. ¿Ya? Y por último, tenemos que esta cadena simpática también inerva a las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, al momento de que no va a haber esa correcta inervación a las glándulas, lo que va a producirse es que no haya una producción de sudor. Y ese término se denomina como anhidrosis. ¿Ok? Pero aquí quiere decir que es de forma parcial, no es completa. ¿Ya? Esta es una de las denominadas triadas. Ténganlo en consideración porque sí viene bastante. Sobre todo, más que todo, casi siempre el doctor tiende a poner una foto de una persona que tiene tosis y miosis. Porque obviamente tú no puedes ver a través de una persona, de una foto, no puedes ver que el proceso de la anhidrosis, ¿no? Pero sí puedes notar la manifestación de la tosis y la miosis. A ver. Ahora tenemos lo que es el nervio. Tenemos los que son los nervios de la motilidad ocular. Ya, aquí. Más que todo son 3 nervios principales. Aquí los he justamente encuadrado, encasillado. Está el oculomotor, o también llamado motor ocular común, que viene a ser el tercer par craneal.
tenemos el troclear también, que es el cuarto par craneal, y por último el abducen, que es el sexto, ¿no? Eso es a nivel del cerebro, ¿no? Ahí está su ubicación. Y bueno, en esta lámina acá podemos observar algunas de las funciones que emiten estos nervios, pero para ello vamos a identificar qué componente tiene cada uno, ¿no? En cuanto al nervio motor ocular común, tenemos, por ejemplo, que tiene dos componentes. Uno es el eferente somático general y el otro es el visceral, que este a su vez va a tener núcleos donde se van a ubicar, ¿no? Por donde van a emerger las fibras de los nervios y posteriormente van a realizar el recorrido, ¿no? En este caso, el oculomotor también tiene su núcleo que también se denomina oculomotor. Y su recorrido lo realiza por el seno cavernoso a través de la órbita, ¿no? Y bueno, aquí como menciona, mira, tiene sus funciones y aquí, como bien dice el tema, motilidad del ojo, tenemos aquí que estos son, el oculomotor va a realizar los movimientos, por ejemplo, de los rectos. Aquí tenemos recto superior, R es el recto superior. También tenemos el recto medio, el recto inferior, el oblicuo inferior y el elevador del párpado. Este, mira, aquí justamente trabaja también en coordinación lo que es para elevar el párpado. Tenemos, en cuanto al nervio troclear, tenemos aquí que tiene un componente que es el eferente somático también. Y bueno, su núcleo también se denomina igual, troclear. En función, en base a motilidad del ojo, tenemos que realizar los movimientos de intorsión, depresión y abducción, pero en relación a un solo músculo, el cual vendría a ser el oblicuo superior, como está mencionado ahí. Y por último tenemos el nervio abducens, que también está involucrado en la motilidad del ojo y en este caso pues abarca lo que vendría a ser el músculo recto lateral. Aquí tenemos una imagen más clara, aquí están los músculos. Aquí tenemos, miren, el tercer par craneal, aquí como les mencioné, involucra a los rectos, recto superior, recto inferior, recto medio, al oblicuo inferior y también al elevador del párpado, ¿no? Aquí tenemos al cuarto, que es el oblicuo superior, y el sexto, que es el recto lateral, que también se denomina externo, ¿no? Porque está en la parte externa, y este recto medio interno, que es más cerca a la línea media, ¿no? Aquí también. Aquí tenemos los movimientos, por ejemplo, aquí. Ay, perdón. Ya, aquí. Por ejemplo, miren los rectos, recto superior para la elevación, recto inferior para la depresión, recto medial, aducción es cuando ya saben, pues por las clases de, de introducción, ¿no? Tenemos que aducción era cerca de la línea media, ¿no? Y abducción, algunos también lo conocen como abducción, pero más que todo en sí es abducción, es cuando se aleja de la línea media, y en este caso el encargado es el recto lateral, ¿no? Y aquí también tienen el movimiento, mira, hay dos movimientos adicionales que es el intorsión y el extorsión, que justamente el intorsión lo realiza el oblicuo superior y la extorsión lo realiza el oblicuo inferior. Aquí también está una imagen casi similar, aquí y es casi igual, lo mismo. Tenemos el tercer par craneal, tercero, el cuarto, el sexto aquí, es casi lo mismo, es casi lo mismo. Y bueno, y estos son los músculos principales, ¿no? Que les mencioné al inicio cuando hablé del síndrome de Horner. Aquí están los músculos del párpado, aquí tenemos el involucrado, el tercer par craneal, aquí están la tarsal o también llamado de Müller, que son las fibras simpáticas, y este sobre todo es el que está involucrado en el síndrome de Horner, ¿ya? Y además del auricular de los ojos, pues que es lo de aquí, ¿no? No sé si lo pueden ver. A ver, lo voy a anotar. La parte de aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí. Y que ahí está involucrado también el séptimo par craneal. A ver. Bueno, eso sería todo. Ahorita, chicos, les quiero compartir un Kahoot para que ingresen. ¿Me confirman, Arturo, por favor, si se logra ver ya? ¿Sí se logra ver? A la motilidad ocular, o sea, a los movimientos que va a realizar el ojo.
Sí, Daniel, o sea, a la elevación del párpado, a la depresión que es mirar hacia abajo, para mirar a los lados, para eso son los pares craneales. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla, por favor? Ya. Entonces la voy a compartir este Kahoot, si pueden entrar, por favor. Ya. Ya, chicos, ese es el pin del juego, si pueden ingresar, por favor. Son solo 5 preguntas. Pues si pueden conectarse todos, por favor, son 22 en total. Bueno, en vista de que ya nadie más creo que se conecte, ya voy a comenzar con el jueguito, ¿está bien?
Y ya chicos, entonces ya concluyó la clase. Muchas gracias por su asistencia. Los veo próximamente en unas ponencias posteriores porque igual vamos a continuar enseñando. Felicitaciones a los que respondieron muy bien las preguntas y espero que haya servido de mucho nuestra enseñanza. Muchas gracias, chicos. Repasen, no se olviden.